El día de hoy les voy a hablar un poco de la historia de la educación en México. A lo largo del tiempo, la historia de la educación ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de diversas ciudades. Desde tiempos atrás, nuestras primeras civilizaciones ya llevaban a cabo un método educativo en el cual se transmitían conocimientos de generación en generación. Esto ha durado también hasta la actualidad. Se ha convertido en un derecho universal, es decir, desde que nacemos tenemos derecho a la educación. Debe ser un derecho que se ejerza gratuitamente y sin intervención alguna de otros medios. La intervención de la escritura y el establecimiento de escuelas y universidades ha sido algo que se viene desarrollando desde tiempos atrás. Esto también ha impulsado nuevos modelos pedagógicos e innovadores, los cuales poco a poco van transformando la forma en la que se aprende y se interactúa con el mundo. Estos avances han permitido un crecimiento intelectual, cultural y social. Esto sentando así las bases para tener un futuro más equitativo y próspero. La educación en México ha sido sacudida y ha tenido muchos cambios para llegar a ser una educación de calidad en la actualidad. Les hablaré un poco de los logros educativos en la historia de la educación, así como el presidente en turno, años en los que gobernó, quién impulsó este logro, los conflictos educativos del periodo, el impacto del conflicto en la actualidad y una propuesta personal que yo observo estando en el contexto en el que me encuentro. Y bien, en 1822 inician las escuelas lancasterianas con un modelo educativo que utilizaba el método de enseñanza mutua. Esta enseñanza era entre pares, donde los estudiantes más avanzados le enseñaban a sus compañeros, permitiendo capacitación a más alumnos. El presidente en ese momento era Guadalupe Victoria, años en los que gobernó 1824-1829. El impulsor fue Manuel Cordoño, médico militar, educador y editor español que impulsó el método lancasteriano en México. Los conflictos que presentaba, los conflictos educativos de este periodo era escasez de recursos y falta de maestros capacitados. Existía una gran cantidad de personas analfabetas. El impacto del conflicto en la actualidad es la desigualdad educativa debido a las ideologías y costumbres de maestros de edad avanzada que se resisten a la actualización, lo que provoca conflictos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo claro fue ahora en los tiempos de pandemia, en donde la educación dio un gran giro y para muchos maestros fue difícil la implementación de la tecnología. Una propuesta personal para la resolución de estos conflictos sería brindar asesoría metodológica y estratégica para llevarla a cabo en las escuelas, diseñar modelos educativos adaptados a los diferentes contextos de las escuelas, crear capacitaciones rigurosas a las y los maestros para que no se les complique mucho dar sus clases, darles más valor a los maestros. En 1833 comienza la reforma educativa liberal. Se estableció por primera vez la libertad de enseñanza en México. Se creó una Dirección General de Instituciones Públicas para el Distrito Federal y los territorios con el fin de aprobar los libros y textos y expandir títulos académicos. El presidente en turno era Valentín Gómez Farías. El periodo en el cual él estuvo fue en 1833. El impulsor a esta reforma fue José María Luis Mora, político y reformista liberal. Él proponía quitar el clero de la educación, independizarla ideológicamente y económicamente del elemento conservador y que la educación llegara a todas las clases sociales. También se inauguró la educación como obligatoria a nivel primaria, así como también gratuita y libre. El conflicto se establece que los maestros tenían que estar capacitados y autorizados por la Dirección General, con lo que se
iniciaron los planes de comenzar una escuela normalista. En la actualidad, los maestros tienen que estar capacitados y ser aprobados por la SEP, pero no todos los docentes tenemos el acceso a un empleo. Una de mis propuestas que yo propongo es darles la oportunidad a todos los docentes de desarrollarse dentro del aula y que este privilegio no sea para unos cuantos, que la educación sea un derecho y debería ser una educación de calidad para todos. En 1834 a 1857, el logro educativo, la reforma educativa liberal, se secularizó la educación y se restó poder a la Iglesia en la enseñanza como se suprimía la educación universitaria. La ley no tuvo mucho efecto y fue erogada por Santana en 1834. En ese momento, el presidente en turno fue Antonio López de Santana. Su impulsor fue José María Luis Mora, político reformista liberal. La oposición de la Iglesia Católica y los grupos de conservadores. Las escuelas mexicanas siguen algunas tradiciones y costumbres como las de Día de Muertos, Navidad, por mencionar algunas. Y hay familias que tienen diferentes religiones a la católica. Esto implica que no participan los alumnos en las actividades. Este sería un conflicto en la actualidad. ¿Por qué? Porque si se supone que la educación es laica, la educación está separada de la religión, pero una de las propuestas, siendo las escuelas laicas, resulta ser contraproducente realizar algunas festividades dentro de las instituciones. Lo que se debe hacer es concientizar a todas las familias que son tradiciones y costumbres que representan a México y que no se pueden perder. Entonces, hacerles saber que es una identidad cultural y se debe de seguir cultivando, llevando a los alumnos un aprendizaje significativo y de pertenencia. A 1876 se establecen las leyes de reforma y la Ley Orgánica de Instrucción Pública que establecieron la educación laica, gratuita y obligatoria. El presidente fue Benito Juárez, el impulsor fue Gabino Barreda, pero seguíamos con los mismos casos, la falta de recursos, la falta de maestros capacitados, falta de infraestructura, y esto impedía que la educación fuera una educación para todos. Después, en 1888, se promulgó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria y Gratuita, la escuela entre 6 y 12 años de edad. Esto fue por Porfirio Díaz, el impulsor fue Joaquín Baranda, pero seguíamos con lo mismo, la falta de maestros capacitados. Se trató de implementar una pedagogía más activa, basada en el método socrático, que rechazaba el método machaca, es decir, de repeticiones continuas. En la actualidad, ese método ya lo hemos dejado un poco, pero hay maestros que lo siguen utilizando. En 1817 a 1821 se creó la Secretaría de Educación Pública, en este caso es la SEP, por Venustiano Carranza, el presidente en turno Venustiano Carranza, impulsor José Velasco, que fue el primer secretario de Educación, pero seguíamos con estos problemas. Debido a la escasez de recursos e infraestructura, la educación no ha llegado a las comunidades más alejadas. Por ejemplo, las escuelas de CONAFE, ¿por qué no integrarlas a la SEP y que tengan maestros capacitados, otorgando una educación de calidad? Cada periodo de gobierno cambia. Las leyes de reforma benefician a solo algunos. Es por eso que la educación en México no ha logrado avanzar y a establecerse
por todos estos cambios. Cada periodo de gobierno, la educación sufre muchos cambios, lo cual no ha sido una educación de calidad.